límbico y tálamo. Es que nos quedamos pendiente del límbico. Estamos atrasados, entonces el límbico estaba pendiente de la clase previa. No, nos falta tálamo, nos falta hipotálamo y luego ya lo vimos de los tálamos. Entonces, bueno, miren. El límbico entonces bueno, miren, el límbico es el lóbulo sistema que está en el margen, eso significa límbico, límbico significa margen, entre la corteza y el hipotálamo. Entre la corteza y el hipotálamo se descubrieron unas estructuras que están en el límite entre estos dos que tienen funciones específicas del sistema límbico. Las funciones principales del sistema límbico entonces son las emociones, el control de impulsos, la memoria, la personalidad, la sexualidad, sí. Prácticamente lo que nos emociona, los impulsos que tenemos, las cuestiones relacionadas a la sexualidad, a la personalidad y a la memoria. Es una red de varias conexiones de estructuras que hacen que esto tenga sentido. De manera que los animales, por ejemplo, el bovino, también tiene un sistema límbico. Viene, lo acaricia, siente bonito, mueve la colita y demás. O sea, el perrito también tiene emociones, tiene impulsos y demás. Pero bueno, el sistema límbico del ser humano es mucho más complejo porque nosotros tenemos memoria, tenemos corteza prefrontal, tenemos juicio y raciocinio a diferencia de los animales, entonces es una estructura mucho más compleja. De tal manera que yo pensé cómo hacerlo como un poquito más estructural y entonces podemos ver que en el sistema límbico hay 4 estructuras circulares, 5 giros involucrados, 6 núcleos involucrados y 7 vías que las interconectan. Entonces, tomando en cuenta el tercer ventrículo como isocentro de esto, este es el tercer ventrículo, los 2 recesos anteriores, los 2 recesos posteriores, los cuerpos mamilares, este es el tercer ventrículo. Hacia arriba está el cuerpo calloso con su rostro, su genu, su cuerpo, su istmo y su esplenio. Y arriba del cuerpo calloso está el giro del cíngulo. Entonces tenemos que el giro del cíngulo gira a través de paralelo al cuerpo calloso y cuando llega al rodete o esplenio continúa hacia el temporal y da la vuelta. Entonces tenemos que este de aquí es el giro parihipocampal. Entonces la continuación del giro del cíngulo es el giro parihipocampal. El surco del cíngulo en la parte anterior se sigue llamando surco del cíngulo o cambia de nombre. El giro del cíngulo es de aquí hasta acá. Ajá. Y cuando deja el rodete o esplenio y se va hacia abajo, todo eso es el giro parihipocampal. Entonces se le llama el surco, que se forma surco parihipocampal también. ¿El surco? No, acuérdate que entre el giro parihipocampal y el giro fusiforme es el surco colateral. Ok. Entre estos dos. Y ya este es el borde del cerebro, ¿no? Aquí ya no hay surco. Luego tenemos el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, acuérdense que por arriba está recubierto por una sustancia gris que se llama inducium grisium. El inducium grisium continúa hacia abajo en paralelo al giro parihipocampal con un giro en forma de diente. Le llamó giro dentado. Y este mismo giro dentado en su superficie más superior se llamó giro fasciolar. ¿Por qué giro fasciolar? Porque justamente ahí
pasan las fasciolas o las fimbrias del fornix, que ahorita las voy a dibujar. Entonces, el inducium gricium se convierte en giro fasciolar y en su porción distal es el giro dentado. Es el mismo, solo cambia de nombre. Entonces vamos a empezar a nombrar aquí. Las 4 estructuras circulares entonces serían el giro del cíngulo, el inducium gricium, que da la vuelta al cuerpo calloso, el inducium gricium, el cuerpo calloso propiamente y el fornix. El fornix es una estructura en forma de puente que une estructuras. Recordad que el fornix tiene esta anatomía, es como un puente, sí, es como un puente. De tal manera que el fornix tiene unos pilares anteriores, un cuerpo, una comisura y unos pilares posteriores. ¿Dónde inicia y dónde termina? Bueno, el fornix inicia en los cuerpos mamilares, que es un núcleo hipotalámico, y termina en la fimbria del fornix o del hipocampo. Entonces va de los cuerpos mamilares al hipocampo. Lo repito, tiene unos pilares anteriores, que estos son los que se pliegan y forman el foramen de Monro, el cuerpo, una comisura, unos pilares posteriores, columnas posteriores es lo mismo, y finalmente termina en una fimbria. Así es el fornix. Entonces ahí donde estaría el fornix, lo voy a dibujar aquí. Inicia en los cuerpos mamilares, se va hacia atrás, da la vuelta y termina en la fimbria. Esos dientecitos del dentado simbolizan la fimbria. Así, da la vuelta hacia atrás. Entonces ese es el fornix. Entonces, si se dan cuenta, sí son 4 estructuras circulares: el giro del cíngulo, el inducium gricium, el cuerpo calloso y el fornix. ¿Qué giros se delimitan? Se delimitan entonces el giro singular, otra vez, que continúa como el giro parihipocampal, luego el giro dentado, el giro fasciolar y finalmente un pequeño giro que está bajo el cuerpo calloso, que se llama el giro subcalloso. Entonces ya tenemos 4 estructuras circulares, 5 giros. Ahora, ¿qué núcleos tienen que ver con todo esto? Finalmente se van a interconectar entre sí para entonces cerrar un circuito. Los núcleos del sistema límbico son los siguientes. Esta bolita que ven aquí es el bulbo olfatorio, que tiene una estría, que tiene un tracto, y finalmente 2 estrías. El bulbo olfatorio tiene como su anatomía independiente del sistema límbico, pero siempre lo dibujan en conjunto con el sistema límbico porque tiene muchas conexiones. Entonces los 6 núcleos son: el primero es un núcleo que está en la pared anterior del tercer ventrículo en topografía del septum pellucidum. Entonces se le conoce como núcleo septal. Septal porque está cerca del septum pellucidum. Luego el segundo núcleo está justo anterior al giro parahipocampal. Tiene forma de amígdala. ¿Qué se refiere cuando dice en topografía? Perdón, topografía es... ¿Cuál es la topografía del vaso? La topografía del vaso es la mesa. O sea, la topografía es una localización anatómica. Y cuando les digo una palabra y que no se entienda, me dicen. Topografía es localización. Entonces, el núcleo septal está en topografía de la pared anterior del tercer ventrículo. Luego viene el núcleo amigdalino, que está anterior al giro parahipocampal. Tiene forma de amigdalita, forma de almendrita. Se le llama núcleo amigdalino o amígdalas del cerebro. Y esta tiene que ver mucho con los impulsos y sobre todo con el enojo. Se ha visto que pacientes que tienen una agresividad incoercible tienen hipertrofia amigdalina. Entonces, amígdala. El tercer núcleo es el núcleo mamilar. El núcleo mamilar, pues entonces es un núcleo del hipotálamo que está en el piso del tercer ventrículo. Entonces, se llama mamilar porque tiene forma como de mamila.
Entonces, núcleos mamilares. Luego, el cuarto núcleo, si hablamos de un núcleo hipotalámico, tenemos que hablar de un núcleo talámico. El núcleo anterior del tálamo. El núcleo anterior del tálamo es el que tiene que ver con el sistema límbico. Y finalmente, en la parte posterior del tercer ventrículo, arriba de la glándula pineal, aquí hay un pequeño núcleo en forma de igual de almendrita o chícharo que se llama avénula. Avénula. Entonces, el núcleo avenular. Y el último que nos falta es un pequeño núcleo que está en medio de los pedúnculos del mesencéfalo, justo ahí en medio de los dos orejitas de Mickey Mouse, ahí. Entonces se llama núcleo peduncular. Entonces ahí están los 6 núcleos: total, amígdalas, núcleo anterior del tálamo, núcleos mamilares del hipotálamo, núcleo venular y núcleo peduncular. Entonces, ya que tenemos conocimiento de cuáles son los 6 núcleos, entonces, ¿cómo se conectan entre sí? Formando entonces un circuito. Mira, la primera conexión, vamos a ponerlos aquí. Los 6 núcleos, pues ya. 7 vías. 7 vías. Entonces, la primera conexión es una conexión larga que va de las amígdalas. Se los puse así, porque si se los pongo en yuxtaposición ahí, van a ser unas rayas así y no se va a entender. Entonces, imagínense como si fuera un mapa del metro o de unas vías de camiones, donde las bolitas se dan cuenta que son los centros o las estaciones, y las rayas que voy a hacer van a ser los circuitos que siguen, como un circuito. Entonces, esta vía, la primera, va de los núcleos amigdalinos al núcleo anterior del tálamo, hace un relevo, y de ahí se va a los núcleos septales, así. De amígdala al núcleo anterior y núcleo anterior a núcleos septales. Esta vía se le llama la estría terminal. La estría terminal. Primera vía. Segunda vía, que es la más importante, la que tiene más importancia en todo el circuito, es la que conecta hipotálamo con tálamo. O sea, cuerpos mamilares con núcleo anterior del tálamo. Y entonces se le llama tracto mamilo talámico. El tracto mamilo talámico. La segunda vía. La tercera vía es una que va de un lado a otro, que va de la vénula hasta el núcleo septal, atravesando el tálamo. La vénula a núcleo septal, de un lado a otro. Es una estría, es una red de sustancia blanca en forma de estrías, de rayitas, que atraviesan de un lado a otro hacia el tálamo. Entonces este se llama estría talámica o estría medular talámica, ese es el nombre completo. Estría medular talámica, porque atraviesa el tálamo. De la vénula al núcleo septal. Luego miren, este es el fornix. Les puse el fornix aquí porque el fornix, como les dije, tiene unos pilares anteriores, el cuerpo, una comisura y unos pilares posteriores. Véanlo así como si fuera un arco. Justamente donde dan la vuelta a los pilares anteriores está la comisura anterior, que es una pequeña estructura que comunica los dos lóbulos temporales, la comisura anterior. Entonces hay unas pequeñas radiaciones que van antes de la comisura y se van hacia adelante. Entonces se les llama las comisuras o las fibras precomisurales, porque están antes de la comisura. Y unas fibras que pasan después de la comisura, que se conocen como fibras postcomisurales. De tal manera que los pilares anteriores son fibras postcomisurales. Y hay unas pequeñas fibras que están precomisurales. Bueno, las fibras precomisurales se dirigen hacia el núcleo septal. Entonces podemos integrarlo como otra vía. Vamos a ponerle vías o fibras precomisurales del fornix. Fibras precomisurales, pero eso se refiere, que están justo antes de la comisura anterior. Y nos faltan dos.
Pues, ok, luego, pues no hemos tenido ninguna conexión con los pedúnculos, con los núcleos pedunculares. Todo esto tiene relación con la formación reticular. La formación reticular siempre tiene que estar enterada en todo. Acuérdense que la formación reticular es la que da el nivel de conciencia, el estado de despierto, es la que controla los movimientos del cuerpo, el que controla la sensibilidad. O sea, son un grupo de neuronas que siempre están vigilantes, que se encuentran en la línea media del tallo hacia el encéfalo y por el cual siempre tienen que pasar aferencias y diferencias para que estén enterados de todo lo que pasa. Son como unos policías o filtro. Toda la formación reticular también tiene que estar enterada de estos impulsos nerviosos. Entonces, hay tres vías que se comunican con la formación reticular. La primera es una que va de los núcleos mamilares a la formación reticular. Entonces se llama mamilo reticular, pero el nombre más común es el tracto mamilo-tegmental. Mamilo-tegmental porque se va al tegmentum del mesencéfalo y ahí hace relevo con la formación reticular. Entonces se le llama mamilo-tegmental. Pero pues, si ustedes me dicen mamilo reticular también es correcto, ¿eh? Pero el nombre que ustedes van a leer va a ser mamilo-tegmental. Luego, la vénula también va a sacar un fascículo que va a ir hacia atrás y de manera en flex. En flex significa como si hiciera una vuelta. Flex. Hagan en cuenta, va del núcleo venular al núcleo peduncular y del núcleo peduncular la formación reticular. Entonces ese fascículo se le llama fascículo retro, o sea, para atrás, y flex, que da la vuelta. Fascículo retro, flex, porque va hacia atrás y da la vuelta. Fascículo retro, flex, de la vénula al núcleo peduncular y del núcleo peduncular a la formación reticular. Y finalmente, hay un fascículo que atraviesa de un extremo al otro extremo, atraviesa todo en la línea media y atraviesa las estructuras prosencefálicas. Pensé que el prosencéfalo es el telencéfalo y el diencéfalo. Entonces ese fascículo le llamaron, así que atraviesa todo de un lado a otro, le llamaron fascículo o haz prosencefálico medial, porque atraviesa todo el prosencéfalo de un lado a otro en la línea media. Entonces, bueno, miren, vamos a repetir esto. Tenemos entonces 6 núcleos: septal, amigdalino, núcleo anterior del tálamo, núcleo mamilar del hipotálamo, núcleo peduncular del mesencéfalo y la vénula. Entonces, si se fijan, son núcleos que están alrededor de los ventrículos. Y estos se comunican entre sí por diferentes vías. De tal manera que hay una estría terminal que va de la amígdala al tálamo, del tálamo al septo. Hace un relevo así. Se llama estría terminal. Luego un tracto que va del núcleo mamilar al núcleo anterior del tálamo. Se le llama tracto mamilo-talámico. También hay un tracto que va de los núcleos mamilares a la formación reticular, que está en el mesencéfalo. Ahí hace su relevo. Se le llama mamilo-tegmental. Luego hay una que va de la vénula hasta el núcleo septal atravesando el tálamo, perdón. Se le llama estría medular talámica o estría talámica. Luego hay un fascículo que va hacia atrás y da la vuelta. Se llama fascículo retroflex, que va de la vénula al núcleo peduncular y del núcleo peduncular a la formación reticular. Y luego hay unas fibras del fornix que están adelante de la comisura anterior, que se llaman fibras precomisurales y que dan su sinapsis hacia el núcleo septal. Y finalmente el núcleo septal saca una haz de fibras que atraviesan el prosencéfalo y se dirigen a la formación reticular, que se llama fascículo prosencefálico medial. Entonces estas son las 7 vías que convergen en el lóbulo límbico. Ahora quiero hablarles de algo en particular. Una estructura en particular que está parte del sistema límbico, que es el hipocampo. El hipocampo está en la profundidad de esta estructura, que es el giro parihipocampal. Se llama parihipocampal porque está al lado del hipocampo. El hipocampo es una estructura chiquitita que está en la profundidad de esto. Que yo lo veo si hago un corte así.
como rebanada, ¡tras! Y lo estoy viendo esto de frente. Esto es como si fuera un corte coronal. Entonces, bueno, miren, si yo hago esto un corte así, entonces lo vería más o menos de esta manera. De tal manera que esto es superior, esto es inferior, esto es medial y esto es lateral. Entonces, miren, este es el giro fusiforme. Estamos hablando de la cara inferior del temporal, entonces es el giro fusiforme. Y todo esto es el giro paripocampal. Entre el paripocampal y el fusiforme está el surco colateral. Mira, surco colateral entre fusiforme y paripocampal. El giro paripocampal da la vuelta y termina en un pequeño surquito. Aquí termina el giro paripocampal, justo en este surco. Y de aquí arriba es hipocampo. Entonces este surquito se le llama surco hipocampal, precisamente porque delimita el hipocampo. Se le llama hipocampo a esta estructura porque le vieron similitud al hipocampo los caballitos de mar. Si se dan cuenta, se repliega como si fuera un 2 invertido, de tal manera que le ven como si fuera la cabeza del caballito, el cuello, el cuerpo y la cola. Entonces por eso se le llama hipocampo. De tal manera que de este surquito hipocampal hacia adelante, la sustancia gris se pliega en forma de coma y forma unas astas que se llaman astas de Amón, que son 4. Asta de Amón 1, asta de Amón 2, asta de Amón 3 y asta de Amón 4. Se pliegan estas estructuras entre sí hacia el giro dentado. El giro dentado es este rojito que ya habíamos hablado. El giro dentado, digamos que es la parte más inferior de la comita. De tal manera que el hipocampo son las astas de Amón que se pliegan. También tiene que ver el giro dentado que está hacia abajo. Y luego hacia arriba se forma otro surquito que es el surco fibrio-dentado. ¿Por qué es el surco fibrio-dentado? Porque arriba justamente está la fibria del fornix, la fibria del fornix, y abajo pues el giro dentado que ya hablamos. Entonces este surco que está entre los dos se le llama surco fibrio-dentado, justo aquí. Y este triángulo que les puse atrás rayado, pues es el asta temporal. El asta temporal está justamente lateral al hipocampo. Por eso la superficie inferior del asta temporal es la eminencia colateral, que es la protusión del surco colateral, y toda la cara medial del asta temporal es el hipocampo, el alveo del hipocampo en este caso. De tal manera que ese es el hipocampo. Algo importante histológicamente del hipocampo es que el hipocampo es una corteza primitiva, es paleocorteza, que significa antigua, paleo de paleolítico, o paleozoología es antiguo, de tal manera que el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, tiene solamente 3 capas. En lugar de 6, tiene 3 capas: la molecular, la piramidal y la polimorfa. Entonces, justamente en la transición de las 3 capas del hipocampo a las 6 capas de la neocorteza, que es el giro paripocampal en este caso, en la transición se le llama corteza entorrinal. Corteza entorrinal. Y la corteza entorrinal tiene que ver con el área 34 de Brodmann. ¿Qué tiene que ver con él? Con el olfato. Muy bien. Entonces así está la estructura. Hay un término que manejan igual en el SNEL que se llama formación hipocampal. La formación hipocampal es la conjunción de hipocampo, giro dentado y giro paripocampal. Digamos que toda la comita, el 2 invertido, el caballito de mar, es una estructura que trabajan en conjunto que se llama formación hipocampal. Y tiene que ver esto con la memoria. Entonces se los digo aparte porque es una estructura muy específica del cerebro que tiene una morfología específica, que tiene una topografía temporal medial, pues en el lóbulo temporal, en la cara medial, y que tiene que ver con algo muy específico como es la memoria. Ese es el hipocampo. Finalmente, mira, las 3 capas de arriba hacia abajo son la molecular, la piramidal y la polimorfa. Que si te fijas son igualitas a las otras, ¿no? O sea, nada más en lugar de 6. Ahora, todo esto, ¿qué onda? ¿Cómo tiene conjunción todas estas vías? ¿Cómo lo puede integrar? Entonces, hace muchísimos años, el doctor Papés, por medio de muchísimos estudios de disecciones con animales
experimentaciones con animales, les inyectaban sustancias, drogas y veían cómo reaccionaban, o le hacían ablación de estructuras nerviosas para ver cuál era su función. Descubrió el doctor Papez el sistema límbico, y él descubrió y describió hace muchísimos años, de manera más simplificada, un circuito de estructuras que integran el sistema límbico para que converjan las emociones, los impulsos, la memoria, la personalidad, la sexualidad, etc. Entonces, a ver, necesito un voluntario o voluntaria. ¿Tú? Recuérdame tu nombre. ¿Axel? Ok. ¿Axel tiene novia? No. Ok. Entonces, miren. Aquí está Axel. Este es el ojo de Axel. Entonces Axel está ahí en la facultad, caminando alegremente, y de repente ve a una niña que le gusta. Entonces, ve a la niña que le gusta, se integra a la vía visual, hace un núcleo talámico donde tiene que ver la visión, que ahorita vamos a ver, que es el núcleo geniculado lateral. El núcleo geniculado lateral entiende que este estímulo visual genera una emoción, porque te gusta esa niña, y entonces le dice al núcleo anterior del tálamo, oye, ¿qué onda? Tengo este impulso, ¿qué hacemos? El núcleo anterior del tálamo entiende que es un impulso del sistema límbico, y entonces va a formar una red de conexiones neuronales. El núcleo anterior del tálamo comunica este impulso con el giro del cíngulo por medio de la cápsula interna. El giro del cíngulo hace que este impulso nervioso viaje hasta el giro parahipocampal. El giro parahipocampal entiende que es un impulso de emoción, da la vuelta y se repliega hacia el giro dentado, o sea, entra acá. Y finalmente el hipocampo entiende que es un impulso de una emoción, hace una percepción de memoria, o sea, significa que el hipocampo ya sabía en su memoria que ese impulso nervioso era agradable. ¿Por qué? Porque esa niña le gustaba. Entonces el hipocampo le dice al fornix, oye, tengo aquí una sensación como en forma de memoria que es agradable para mí. ¿Qué onda? ¿Te rifas? Órale, voy. Y entonces se comunica con la columna posterior, el cuerpo, la columna anterior, y llega a los cuerpos mamilares. Cuando llega el hipotálamo controla el sistema autónomo. Entonces se activa el sistema autónomo, y ¿qué va a pasar? Sudoración, taquicardia, palpitaciones, sensación de hormigueo en el estómago, demás. Y finalmente el cuerpo mamilar le va a decir de nuevo al tálamo la emoción que está sintiendo por medio del tracto mamilo-talámico. Y se va a cerrar el circuito de Papez. Entonces, ¿qué estructuras involucra el circuito de Papez? 1. Núcleo anterior del tálamo. 2. Giro del cíngulo. 3. Giro parahipocampal. 4. Giro dentado e hipocampo. 5. Fornix. Por medio de la fibra de fornix pasa por columnas posteriores, cuerpo, pilares anteriores. 6, o no sé, ya perdí la cuenta, perdón, cuerpos mamilares. Y finalmente, núcleo anterior del tálamo. De tal manera que es un circuito de recompensa. Y este circuito se forma para que nosotros tengamos emociones, impulsos. Y lo mismo pasaría con un sentimiento negativo. Este fue un sentimiento agradable. Pero si fuera un sentimiento negativo, por ejemplo, una emoción, no sé, vi una araña, vi una lacrana, vi algo que no me gusta, lo mismo va a pasar, viene el estímulo visual, lo percibe el núcleo anterior del tálamo, viaja hasta el hipocampo recuerda que la araña no me gusta, le manda la señal al núcleo mamilar, activa el sistema nervioso autónomo, y entonces ¿yo qué hago? Pues me voy. O sea, ¿para qué hay que estar presente donde hay un impulso negativo? Activa el sistema nervioso autónomo y activa el oído. De tal manera que esto también no solamente lo vean como un sistema para que sienta yo bonito o feo, ¿no? También es tiene que ver con la supervivencia. Porque esto te permite identificar un estímulo para que tú huyas de algo peligroso, ¿no? Pues bien, pues ese es el sistema límbico. Todo esto. No sé si tengan alguna duda de esto antes de pasar a tálamo. Entonces, los demás núcleos, como el amigdalino, la medular y todos ellos, ¿qué relación tendrían? Bueno, mira,
El doctor, todos estos están interconectados, ¿no? Este es un circuito muy simplificado y sintético para decir las partes más importantes del sistema límbico. Pero, por ejemplo, se sabe que la amígdala tiene que ver con el control de impulsos, o sea, sobre todo la agresividad. Entonces, por ejemplo, un impulso de agresividad, por decirte algo, viene el impulso de Papez, el circuito de Papez. Llega el fornix y en lugar de bajar las fibras hacia los cuerpos mamilares, se van hacia las fibras precomisurales y se van al núcleo septal. El núcleo septal lo identifica y puede irse a la formación reticular directamente y hacer un control directo del sistema autónomo sin necesidad de pasar hasta acá. Otra opción, igual, pasa lo mismo, llega al hipocampo, el hipocampo está justamente delante de la amígdala. Entonces, viene la transmisión al hipocampo, hace la transmisión también directamente a la amígdala entonces lo identifica, se va al tálamo, del tálamo al núcleo septal y el núcleo septal a la formación reticular y activa el sistema autónomo y entonces te enojas, tienes taquicardia, tienes sudoración, todo está interconectado, todo. Pero de manera muy simplificada, digamos que esas 6 o no sé cuántas estructuras que les dije son las más importantes. Por ejemplo, la vénula no tiene una función en específico, este solamente es un chismoso. Solo hace relevo de aquí para allá, ¿no? Pero una función propia no. Las otras sí se sabe, o sea, el tálamo tiene unas funciones de todo, o sea, al tálamo le llega todos los impulsos nerviosos excepto uno, que ahorita lo vamos a ver. El hipotálamo controla todo el cuerpo. Es más, si me preguntaran cuál es la estructura más importante de todo el cuerpo, yo antes pensaba que el bulbo raquídeo, pero no, después lo analicé y yo creo que es el hipotálamo. Porque el hipotálamo controla las hormonas, controla la homeostasis, controla la temperatura, controla el sistema nervioso autónomo. Sí, está muy cabrón. El hipotálamo. Entonces el sistema límbico hace que todas esas estructuras entre sí se conecten. Se los puse así para... Esto no lo van a ver en ningún libro así, ¿eh? Yo lo inventé nada más para hacerlo un poquito más dinámico, ¿no? Porque esto, si lo dibujo aquí, pues se hace un Picasso ahí terrible, ¿no? Por ejemplo, ahí les doy otra. Yo huelo algo. Por ejemplo, ¿qué te gusta de comida? ¿Qué? Hamburguesas. Entonces, hueles sin necesidad de ver una hamburguesa. La hueles. Entonces viene el impulso olfativo. Y entonces se comunica con el núcleo septal. Y el núcleo septal ya entra hasta el circuito de Papez por medio de la estría terminal de manera retrógrada, por medio de las comisuras del fornix, por medio del aspo encefálico medial. El chiste es que hace todo un impulso nervioso. Si lo vemos de manera más simplista, llega el impulso de la olfación. Llega aquí, llega directamente, ya sea al núcleo septal, hace conexiones con el núcleo talámico entonces lo identifica, hace conexiones con los núcleos reticulares, va a la formación reticular baja la transmisión del impulso nervioso hasta el centro gustativo y entonces empiezas a salivar, porque ya es un estímulo aprendido. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces, una conexión de estructuras que hacen que... Pues es supervivencia, ¿no? No solo es la personalidad y demás. Por ejemplo, si hubiera un cortocircuito aquí, por ejemplo las amígdalas, ¿no? Es un paciente agresivo que ya le dieron de antipsicóticos, ya lo internaron 5 veces en el psiquiátrico, sale, vuelve a golpear a la gente, no sé. Ya de plano nada. Hay un área de la neurocirugía que se llama la psicocirugía. Se trata de operar la parte que está mal. Por ejemplo, se les pone electrodos, se hace ablación de estructuras, se pueden quitar las amígdalas, para de tal manera que no es de que tú quites la personalidad ni nada, el circuito sigue vigente, pero tú al quitar una estructura del sistema límbico, entonces los demás estímulos se van hacia otras partes y así disminuye el impulso de la agresividad, por decirlo así. Y así se tratan diferentes estructuras y muchas enfermedades se pueden explicar por alteraciones en estos circuitos. Doctor, vamos a ver síndrome límbico. No, síndrome límbico no, talámico nada más. De hecho, el Kluver-Bucy se puede considerar un síndrome límbico. De hecho, el Kluver-Bucy es una alteración donde las dos amígdalas están afectadas. Entonces el paciente tiene alteraciones de la sexualidad,
todo lo manifiesta en la boca, hiperoralidad, y como la amígdala está justamente enfrente del hipocampo, el paciente tiene amnesia. Esa es la razón de los psicólogos. Es un paciente dócil, claro. ¿Y eso por qué? Pues es que está afectada la amígdala. Por ejemplo, una causa de Kluver-Bucy es una encefalitis herpética. O sea, que te da herpes y al herpes le gusta esta parte. ¿Por qué? No se sabe por qué tiene tropismo. Tropismo es la afinidad hacia alguna parte del cuerpo. Tropismo temporal. O sea que el virus tiene afinidad hacia una parte del cuerpo. Entonces ataca esta parte del hipocampo y de la amígdala. Entonces el paciente puede tener amnesia y puede tener alteraciones de la agresividad. En este caso es un paciente dócil, ¿no? O agresivo. Pueden ser las dos partes. Pero bueno, para fines de examen, ¿qué es lo importante? Pues que reconozcan las partes del sistema límbico. El sistema límbico, pues le integra el giro del cíngulo, le integra el fornix tiene diferentes partes. ¿Cuáles son las vías importantes? Les repito, la vía más importante para términos de papés es la mamilotalámica, ¿no? Esta es la más importante, porque comunica tálamo con hipotálamo. Todas son importantes, pero prácticamente la más relevante, por eso la puse de negro y en medio, es la mamilotalámica. Que reconozcan que el hipocampo es una estructura independiente, que tiene 3 capas, que es una estructura más vegetativa, que se pliega sobre sí misma, que ninguna estructura cerebral tiene esta anatomía. Y el círculo de Papez, ¿qué integra el círculo de Papez y cómo funciona? ¿De dónde a dónde va? Entonces, pues no se lo aprendan de memoria, hagan sus dibujitos e integrenlo. Sí, tálamo, se va para acá, así como si se aprendieran cómo ir de aquí a Plaza Ámbar, qué sé yo. Entonces dicen, de aquí agarro la novena y de aquí, hagan de contar muy parecido, como si fuera un mapa. ¿Será que podría repetir las estructuras que conforman lo del circuito de Papez? Sí, mira, te va. A ver, vamos a contarlas porque perdí mi cuenta. Es núcleo anterior del tálamo. El núcleo anterior del tálamo pasa al giro del cíngulo por la cápsula interna. Entonces, giro del cíngulo, 2. El giro del cíngulo por continuidad pasa al giro del parahipocampo, 3. El giro del hipocampo por continuidad da la vuelta a la formación hipocámpica y llega al hipocampo y al giro dentado. 4, ¿no? Hipocampo y giro dentado. Bueno, si los contamos independientes, pues son 5, ¿no? Luego el hipocampo, arribita del hipocampo está la fimbria del hipocampo o fimbria del fornix, es lo mismo, que es esta. Se comunica con el fornix y pasa por los pilares posteriores, la comisura del cuerpo, los pilares anteriores y llega a los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares, aquí puede ser que el hipotálamo tome acciones del estímulo que está haciendo o, de nuevo, suba hacia el núcleo anterior del tálamo por medio del tracto mamilotalámico. Entonces, núcleo anterior del tálamo, giro del cíngulo, giro parihipocampal, giro dentado hipocampo, fornix y núcleos mamilares. 7. Al final regresa al núcleo anterior del tálamo. Haz un círculo. Este círculo es de recompensa, se cuenta. O sea, va a dar la vuelta y va a seguir su círculo, o en algún momento del circuito, pues algún agente va a tomar alguna decisión y se va a desviar. Dependerá de lo que necesite el cuerpo. Verlo como si fuera un circuito de luces del árbol de Navidad, y cada foquito son los núcleos y las vías, y llega un momento en el que este circuito se tiene que desviar. ¿Sí me expliqué? Bueno, ¿puedo borrar? Entonces, no es fácil entender el sistema límbico. Hemos tardado mucho en entender estas estructuras, pero lo más simplificado es el circuito de Papez. Mande. ¿El hipocampo como tal puede dar referencias? Sí, muchísimas. Muchísimas. Ya lo veremos en su clase. El hipocampo se comunica con todo el cuerpo. Sí. Bien. Tálamo, ¿no? Bueno, todavía tenemos un más. Tálamo.
del tálamo. Ande. ¿Cuándo verían formación reticular y núcleo basal? Mira, formación reticular, la verdad es que pues ya lo vimos. Mira, te voy a decir qué es lo de formación reticular. Lo que ya conocen, la formación reticular son unas neuronas que están en la línea media, que van del tallo, de la médula hasta el tálamo. El tálamo tiene unos núcleos reticulares y estas neuronas van de arriba hacia abajo. La formación reticular se llama así porque es una red de fibras. Se das cuenta que son muchas neuronas que suben así y se abren como un abanico en forma de red. Por eso se llama formación reticular. En el tallo hay 3 columnas, creo que menciona ahí el ESNEM. Unas más chiquitas y unas más grandes. Pero lo importante es que es como una carretera de neuronas, de axones, que suben y bajan en el tallo hacia el tálamo. Se cuenta tálamo, médula y tallo. Suben y bajan. Y que son como policías. Haz de cuenta que son como bueno, yo le llamo torito, pero no sé si ustedes le llaman torito, el alcoholímetro. Entonces tú vas en la avenida central y de repente, pum, te para el alcoholímetro. Esa es la formación reticular, son los policías. Y lo que hace la formación reticular es vigilar el impulso, los impulsos que pasan, para ser consciente de qué está pasando. Entonces, es consciente de cómo nos movemos. Entonces, la formación reticular va a modular los movimientos del cuerpo, activando, desactivando núcleos musculares. Es consciente de lo que sentimos, entonces también va a modular la sensación del cuerpo. También va a activar el sistema nervioso autónomo, entonces la formación reticular puede hacer que tengamos diaforesis, que hagamos vasoconstricción, vasodilatación, miosis, midriasis, todo dependerá de lo que necesite el cuerpo. Y pues prácticamente esa es la formación reticular. O sea, no necesitan saber más de la formación reticular más qué hace. Y está en la línea media, no es como que está justo así en la línea media. Y ya, más que eso, no necesitan saber de la formación reticular. Por ejemplo, vi el fin pasado un paciente, bueno, no pediátrico, 17 años, que tuvo un traumatismo craneoencefálico y no se explicaban los pediatras por qué no despertaba. Tenían su tomografía un hematoma muy chiquito en el mesencéfalo, así, pero chiquito, y no despertaba. Y yo les dije, oigan, intúbenlo, o sea, todo así, pobrecito. ¿Cuál fue el problema? La formación reticular. Pues aunque estaba chiquito el hematoma, rompió la formación reticular, entonces no le permitía despertar. El paciente estaba así, sin despertar. Entonces, ¿qué hay que hacerle a ese paciente? Intubarlo, dejarlo en coma, dejarle esteroide para que desinflame y el hematoma se va a absorber. Ya, lo que Dios quiera. ¿Y cuánto tiempo lleva eso? ¿Quién no lo tuvo? Bueno, ya les cuento el siguiente fin de semana. Ya les cuento el siguiente fin de semana, pero pues es pediátrico, yo creo que le ve bien. Yo creo que sí va a despertar. ¿Cómo cuánto cuesta eso? ¿Cómo? ¿Cómo cuánto cuesta eso? ¿Costar qué? No entiendo. ¿Cosa perona? No, pero no. O sea, era un hematoma muy chiquito, no quirúrgico por chiquito, y no entendían los pediatras porque no despertaba. Oye, pues está muy chiquito, o sea, muy chiquito me refiero, medía como 10 milímetros. ¿Sabes cuál fue el problema? Formación reticular. Ese fue el problema, no entendían por qué no despierta. Entonces, Pero si es posible que las conexiones se vayan a... sí. Si fuera un paciente viejito, no lo sé, ¿no? ¿Y qué edad tenía? 17. Ahí les cuento el siguiente. Espero que uno esté vivo y dos, pues. Le va bien. Si sobrevive, le va bien. Sí, sobrevive. Es el pedo, ¿no? Núcleos basales. Es que primero les quiero hablar de tálamo e hipotálamo. Primero tálamo y hipotálamo que están en la línea media y luego los núcleos basales se comunican con todos. Entonces mejor decidí ese orden para que se entendiera mejor. Entonces la siguiente clase vamos a ver núcleos basales y ahí sí, caudado, lenticular, núcleo subtalámico y demás. Y ¿qué otra cosa vamos a ver? Hipotálamo. Entonces, tálamo. Bueno, les voy a hacer un dibujillo aquí. Y de aquí nos vamos a basar. Un poco el cerco. Ya no lo bulé.
Sí, es cierto. Ya lo vi. Dos cuadras. Ey, ¿cómo no se vuelve a vivir? Ahí llega, te ese güey te digo que estábamos ¿Cuántas vías hay? Entonces, cuando tengan a alguien malhumorado, que tenga alteraciones ahí de habilidad emocional, algo, pues ya saben a quién echarle la culpa. ¿Ya te leíste este, no? ¿Ya lo leíste bien? Miren, el tálamo el tálamo es la estructura del encéfalo más importante de todas. El tálamo está justamente en medio de todo, por eso dejé este dibujo, porque está justo aquí, al lado del tercer ventrículo. El tálamo significa cámara y son unas estructuras en forma ovoideas, son unas estructuras pequeñas en forma de huevitos, yo lo veo así, que tienen una conexión entre ellos, se llama adherencia intertalámica. Entonces son unas estructuras ovoideas que tienen una conexión entre ellas. Si lo vemos en una imagen coronal, vemos entonces que son el hemisferio cerebral derecho, el hemisferio cerebral izquierdo, los ventrículos cerebrales que están aquí de un lado del otro. El límite lateral de los ventrículos laterales son los núcleos caudados en rojo y hacia abajo el cuerpo estriado, formado por el putamen y los globos pálidos. Abajo de los ventrículos laterales está el tercer ventrículo en forma de línea, esta que está en forma de línea, y justo a los lados de los ventrículos laterales están los tálamos. Digamos que los tálamos abrazan al tercer ventrículo y justamente tiene la adherencia intertalámica en medio. Entonces los tálamos justamente están al lado del tercer ventrículo. Entonces los tálamos forman la pared lateral del tercer ventrículo. Hacia arriba delimitan con los agujeros del Monroe y el Fornix. Hacia abajo se comunican con el hipotálamo y el mesencéfalo. Y hacia lateral tienen comunicación directa y estrecha con los núcleos basales. En este caso específico del globo pálido interno, globo pálido externo. De tal manera que tiene esta configuración el tálamo. El tálamo son dos grandes núcleos, significa sustancia gris, dos grandes núcleos que están en medio del cerebro que funcionan como relevos de información. Significa que funciona como la formación reticular de cuenta. Toda la información del cuerpo humano va a pasar por aquí. Antes de pasar por la corteza o hacia la corteza, el tálamo tiene que enterarse de qué está pasando. Todas las sensaciones del cuerpo, la motricidad, la sensibilidad, el sistema límbico, las emociones, la visión, la audición, excepto el olfato. Entonces les pregunto, ¿cuál es el único sentido que no llega a ser un relevo directo al tálamo? El olfato. El olfato es muy primitivo, por eso es pálido. Entonces, de tal manera que el tálamo se divide en diferentes núcleos y cada núcleo tiene una función concreta. El tálamo tiene unas láminas que son en forma de Y, que va a definir tres grandes núcleos de tálamo. Va a definir, el medio de la Y va a definir los núcleos anteriores. Hacia la línea media va a definir los núcleos dorsales. Y hacia el lateral va a definir los núcleos laterales. Entonces, en resumidas cuentas, hay tres grandes núcleos, grupos de núcleos en el tálamo. Núcleos anteriores,
núcleos dorsales y núcleos laterales, delimitados por una lámina, que es unas expresiones de sustancia blanca, que es la lámina medular interna. Si hay una lámina medular interna, hay una lámina medular externa. Lo recubre como si fuera una capita, hagan de cuenta, como si lo recubre una capita finita. Lámina medular interna, lámina medular externa. De tal manera que, ¿cuáles son los núcleos? Entonces vamos a definirlos acá. Vamos a ponerlos acá. En rojo voy a poner los núcleos anteriores. Entonces, miren, yo puse un cubo porque pues recordemos que esta es una estructura tridimensional y se me hizo como más fácil verlo así. De tal manera que nuestro cubo hacia acá es anterior, hacia acá es posterior. Hacia nuestra derecha, bueno, nuestra izquierda es dorsal y hacia el otro lado es ventral. De tal manera que hacia aquí es hacia la línea media y hacia aquí es hacia lateral. Entonces significa que estamos viendo el tálamo de este lado, ¿no? Lo repito, anterior, posterior, dorsal y medial y ventral y lateral. De tal manera que hacia arriba, que es anterior, encontramos el núcleo anterior. Todo esto es el núcleo anterior. El núcleo anterior, entonces, ¿cuál es la función? Sistema límbico. La función del núcleo anterior es sistema límbico. Específicamente el input, ¿cuál es? Núcleos mamilares. ¿Y el output cuál es? Giro del cíngulo. O sea, entra la aferencia por el hipotálamo y sale la eferencia a el giro del cíngulo. Entonces, el núcleo anterior tiene que ver con el sistema límbico. Y ya, es el único núcleo anterior. Pero pues bien importante porque tiene que ver con el límbico. Ahora, núcleos dorsales. Vamos a poner núcleos dorsales. Los núcleos dorsales está el núcleo dorsal medial, porque está hacia dorsal y hacia la línea media. El núcleo dorsal medial tiene que ver con las aferencias prefrontales. Significa que la corteza prefrontal va a dar fibras nerviosas hacia el núcleo dorsomedial. Significa que la parte del cuerpo que tiene que ver con la personalidad, con el juicio, con el raciocinio, que es la corteza prefrontal, le va a dar referencias hacia el núcleo dorsomedial. Entonces, dorsomedial tiene que ver con prefrontal. Que por cierto, la corteza prefrontal madura, se supone que el pico de su maduración es justamente más o menos como se da. Bueno, más o menos como a la mitad de la carrera es cuando la corteza prefrontal está un poquito más madura, pero se piensa que deja de madurar y crecer. O sea, ahorita en ustedes este lóbulo sigue creciendo y se espera que deje de crecer como hasta los 26, 27, 28 años. De tal manera se explica por qué esa edad, digo, yo también pasé por su edad, pues es muy complicado, ¿no? A veces, pues toma de decisiones, control de impulsos, complicado. Se explica porque pues no, todavía no está maduro totalmente la corteza prefrontal, va madurando poco a poco. De tal manera que las referencias son hacia acá. ¿Hay alguna diferencia en el desarrollo del prefrontal entre sexos? O sea, Sí. de alguna manera las mujeres lo desarrollan antes que los hombres, ¿no? Esta es tu respuesta. ¿Por qué? No sé. Sí, las mujeres maduran antes que los hombres, es una realidad, pero no solo es por decirlo, sino que se explica a nivel cerebral. Dicen que el hombre nunca deja de... Bien justificado, ¿no? Bueno, el núcleo dorsomedial entonces tiene que ver con una corteza prefrontal y también con las aferencias hacia el hipotálamo. Muy bien. Luego, vámonos a los núcleos laterales. Los núcleos laterales. ¿Cuál es la diferencia de los núcleos dorsales mediales? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia del dorsomedial? Ah, mira, el dorsomedial entra y sale prefrontal, hace como una retroalimentación. Y es el más importante. Haz de cuenta que la principal aferencia del hipotálamo al tálamo es el núcleo anterior. Y la principal eferencia es el dorsomedial. ¿Sí me expliqué? Sí. O sea, llegan al anterior y salen por el dorsomedial. Las fibras. Núcleos laterales. Los núcleos laterales van así. Hay núcleos laterales dorsales, o sea, lateral y hacia el dorso, y núcleos laterales que van hacia atrás. Núcleo lateral posterior. Entonces, el núcleo lateral dorsal, como está súper en conjunto con el anterior,
se reconoce que su función sobre todo es límbica también. El núcleo lateral dorsal también tiene función límbica, en menor proporción al anterior, pero bueno, al fin y al cabo, por continuidad, tiene la misma función. El núcleo lateral posterior, P de posterior, P de parietal, significa que las aferencias y eferencias parietales llegan aquí. Significa las nocias, las praxias, el cálculo, la abstracción, etc. Va a llegar al núcleo lateral posterior, P de posterior, P de parietal. Luego hay un núcleo grandote, que es el núcleo más grande del tálamo, que está atrás, que se llama núcleo pulvinar. El núcleo pulvinar es un núcleo posterior. El núcleo pulvinar es el que va a encontrar las eferencias tálamo, occipito, parietales. O sea, va a ser un núcleo de integración de información temporal, occipital y parietal. Va a integrar como el resto de la información. Entonces ya tenemos quien integra la información prefrontal, ya tenemos quien integra la información parietal y ya tenemos quien integra el resto de las eferencias corticales. Ahora, ¿qué pasa con la motricidad y qué pasa con la sensibilidad?